La neta no soy supersticioso, pero sí te puedo decir que entender este video te va a llevar un paso más cerca a cambiar tu vida. Cuando hablamos de cambiar tu vida, hay muchas corrientes que nos ofrecen soluciones para lograrlo, ¿no? Tenemos corrientes que te hablan de mentalidad, que te hablan de cómo pensaban personas de otros tiempos que tuvieron éxito, cómo hicieron, sus historias de vida, etc. Hay gente que te habla de hábitos, de cómo crear una rutina más eficaz y lo que sea. Y hay gente que te habla de cosas tipo meditación, ¿no? Métodos que se podría decir que son más alternativos. Y todas estas cosas te pueden llegar a servir y son muy útiles. Sin embargo, estas nada más logran un cambio a nivel, por así decirlo, superficial en tu mente. No estás indagando en las profundidades que tiene tu psique. ¿Por qué? Porque la mente humana es muy compleja y por mucho que tú pienses o que intentes convencer a tu mente de algo, a lo mejor tu mente no lo termina creyendo y por eso te terminas derrumbando una y otra vez. Tú podrás tener los mejores hábitos, de salud, de ejercicio y podrás leer todos los libros de mentalidad que tú quieras. Pero si no logras convencer a tu mente y si no logras que tu mente se reprograme para que vayas en sincronía con esos pensamientos, entonces nunca vas a lograr nada. Por eso te estoy diciendo que si no entiendes lo que te voy a decir en este video, no vas a lograr cambiar, por mucho que hagas estos métodos que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todavía no logras reconfigurar o recuperar tu yo. Y es de eso de lo que vamos a hablar en este video, de un término que a lo mejor no se escucha mucho, pero quiero que se empiece a desarrollar más y que se empiece a poner un poco más de moda en este sector del desarrollo personal. Recuperar tu yo, construir tu yo. Sé que es algo que no se escucha muy conocido, muy popular, pero dale una oportunidad a entender esta información, te juro que te va a servir. Ya sin más vamos a empezar con el video pues. Bueno, pero para empezar, primero tenemos que definir qué es el yo. Y les voy a decir cómo yo descubrí este concepto. Imagínense entonces un morrillo de 15 años, frustrado, confundido, que fue por primera vez a una terapia. Lo primero que me dijo la psicóloga fue: tienes que recuperar tu yo. Y yo decía, chinga, ¿cómo que recuperar mi yo? Pues ¿quién me lo quitó? ¿Qué fue lo que pasó? Y ya indagando un poco más y hablando con ella, descubrí que este término viene desde Sigmund Freud. Él lo que hizo fue dividir la psique en 3 partes. Una parte era el ello, que el ello es esta parte de lo que son los impulsos, los deseos más básicos del ser humano. Tenemos la parte del superyo, que es básicamente lo que la sociedad te dicta, todo lo que la sociedad te pone encima, esas cargas del entorno, y la conjunción de estos dos forman el yo. Entonces, recapitulando un poco, podríamos decir que psicológicamente el yo es una combinación entre lo que quieres hacer y lo que debes de hacer. Y es aquí donde ya surgen unos desequilibrios mentales en algunos casos, porque hay personas que están tan encerradas en sus impulsos y en sus deseos más básicos que después no pueden atender lo que la sociedad les dicta y por tanto su yo está en un desequilibrio constante, porque el yo es la combinación de estos dos, es cómo los conjuntas y que también puedes hacerlo. Y por otra parte, habrá personas que están tan concentradas en lo que dice la sociedad que no terminan por hacerle caso a sus instintos, que al fin y al cabo también es algo importante, y entonces también se genera un desequilibrio en esa estructura del yo. Espero que me estén entendiendo un poco hasta aquí. Ese es el principio de cómo definimos este concepto. Hasta aquí incluso podríamos terminar el video. Si es que solo habláramos como tal de Freud, ya podría terminar este video con lo básico que tienen que saber y lo básico de lo que se van a acordar. Pero honestamente siento que hay información más valiosa que aportar aquí. Mientras que yo iba yendo a terapia, mientras que yo iba atendiendo cada una de las indicaciones o las recomendaciones que se me hacían, estaba descubriendo otra parte que a lo mejor no se especifica tanto en esta estructura que se nos está diciendo, y es el subconsciente. El subconsciente, que es algo que también estudió muchísimo este psicólogo que digo, Sigmund Freud, ¿no? Lo estudió mucho. El subconsciente, creo que ya todos lo saben, ¿no? Pero es esta parte de la mente que opera por debajo del consciente. Son todas estas emociones que nosotros no vemos, todos estos recuerdos que nosotros no recordamos y todos estos instintos que nosotros ni siquiera sabíamos que estaban ahí, pero que sin embargo están presentes e influyendo sobre nuestra vida. El subconsciente programa literalmente la mayoría de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque si tú fueras consciente de todo lo que haces en cada momento, el cerebro no te daría, explotarías literalmente. Por eso es que está el subconsciente. El subconsciente nos hace sentir cosas que no sabemos ni por qué sentimos, o recordar traumas que pasaron hace tantos años que ni siquiera sabíamos por qué pasaron o cuándo o cómo.
Y te voy a poner un ejemplo. Este va a ser el ejemplo más X, pero se puede aplicar a muchas personas a lo mejor. Y tan simple es: imagínate que tú eres un adulto, ¿no? Ya tienes tu edad, con tu 25, 30 años, y te das cuenta que tienes un problema. Eres una persona muy insegura, te cuesta dar tus opiniones y preguntar las cosas. Te cuesta expresarte, por así decirlo. Y tú, pues, no sabes de dónde viene esto. Es un problema muy recurrente en ti. No puedes preguntar en clases, no puedes opinar en debates, no puedes hablar con la gente que te cae bien de lo que tú piensas porque te da pena. Entonces empiezas a indagar un poco porque es un problema que te influye mucho. Y un día, haciendo introspección, te das cuenta de algo que pasaba en tu infancia. No significa que te pegaban, pero recuerdas que en tu infancia, cuando tú hacías preguntas, porque eras un niño muy preguntón y un niño que opinaba mucho, tus papás siempre te ignoraban. Tus papás te decían, luego, no hagas preguntas pendejas, mijo. Entonces te decían estas cosas. ¿Y qué es lo que pasó? Tu subconsciente empezó a interpretar lo que pasaba. Y el subconsciente dijo, en el momento en el que tú opinas, hay rechazo. En el momento en el que tú hablas, hay rechazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar sentir este rechazo que nos hace mal a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro? Vamos a bloquearlo. Entonces, yo como subconsciente voy a hacer que tú ya no opines, voy a hacer que tú ya no preguntes, voy a hacer que tú ya no hables. Y tú no te vas a dar cuenta, pero lo voy a hacer para protegernos del rechazo. Y es ahí donde te cae un 20. ¿Por qué? Porque tú no sabías de dónde venía el problema. Tú no recordabas que te hicieran bullying, tú no recordabas que alguien te hubiera pegado hasta el cansancio y tú no recordabas que hubieras vivido en un mal entorno. Pero recordando este hecho de tu infancia y cómo es que pasaban las cosas, te das cuenta de que tu subconsciente literalmente justificó toda tu vida. Y este es un caso, te digo, muy básico. Le puede pasar literalmente a cualquiera. Y es así como influye el subconsciente. Por eso estoy diciendo que no importa cuántos hábitos tengas, cuánta mentalidad intentes absorber y cuántas cosas intentes cambiar de tu vida así a nivel consciente y superficial. Si tú no logras descubrir cuáles son los engranajes que están haciendo que tu cerebro opere, que tu vida funcione, entonces no vas a poder cambiar. Tú puedes tener en lo más oscuro de tu mente un pensamiento que te empuje a fracasar, un pensamiento que te empuje a no intentar las cosas. Puedes tener miedos tan interiorizados que no te darías cuenta. Y tú intentando cambiar tus hábitos, y tú intentando cambiar tu mentalidad, eso no te va a llegar a servir si no te haces consciente de lo subconsciente. Y es una paradoja, pero así tiene que ser. En serio, cuando tú vas, por ejemplo en mi caso, cuando yo fui a terapia me empecé a dar cuenta de tantas cosas que eran subconscientes y yo no me daba cuenta, tantas cosas de que a lo mejor en mi infancia alguien me dijo que si hacía esto era un pendejo y yo terminé pensando que era un pendejo. O sea, son cosas tan, a lo mejor nosotros pensamos que son tan inútiles, tan básicas, pero nos influyen mucho en nuestra vida. Y espero que así como a mí me cayeron muchos 20 en su momento, a ti ahora estés operando tu mente, que estés pensando y que te hayas dado cuenta de un par de cosas que te estén pasando. Ojalá te hayan caído esos 20 en este momento, porque ese es el primer paso. Ahora, si sigues en este video para este punto, supongo que te estarás haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo entonces recuperar mi yo? ¿Cómo puedo conjuntar esta parte del subconsciente, de mis impulsos y de lo que la sociedad dicta? Bueno, lo primero que yo te recomendaría, y es lógicamente la primera recomendación, no es definitiva, si tienes la oportunidad, ve con un buen psicólogo. El psicólogo, el hecho de ir no te va a hacer que seas loco, no te va a hacer que seas una persona que necesite tratamiento psiquiátrico, pero es una persona que te puede orientar, es una persona que sabe y tiene conocimiento del tema y por tanto te puede ayudar. Ahora, yo entiendo que no todos tienen esta oportunidad y por tanto vamos a dar otra recomendación. La otra recomendación que yo podría dar es que estés constantemente autoanalizándote. Investiga mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pasa? Me da miedo como fracasar y tal, investiga de miedo al fracaso. Me da miedo como el rechazo, investiga el miedo al rechazo. Investiga cómo la infancia puede influir a la vida de las personas. Investiga o indaga también en cómo fue un poco tu vida. A lo mejor tú no te acuerdas, pero hay gente que sí se acuerda. Y haz constantemente esta autoevaluación. Intenta entender tu mente. Y digo, hay veces en las que intentas entenderte y terminas hasta desconociéndote, pero es necesario. Es necesario someterte a este proceso. ¿Por qué? Porque como tal no hay un paso específico y espero que tú me entiendas.
Cada quien vive sus propias cosas, cada quien lo interpreta a su manera y cada quien va a ver la realidad de manera distinta. Por tanto, no debes de esperar que alguien te dé la clave del éxito, no debes de esperar que alguien te dé la solución de tu vida y no debes de esperar que nadie te salve, porque eso solo está en tu mente, en cómo tú interpretes tu realidad y en cómo tú logres cambiarla de determinada manera. Este es el consejo que te voy a dar. Aprende a ser independiente en tu camino de desarrollo personal. No necesitas que nadie te esté diciendo ni que nadie te haga lo que sea. Tú agarra la información que creas correcta y en base a eso empiezas a cambiar, empiezas a reajustar los engranajes, te das cuenta que tienes X miedo, que tienes X cosa, que de repente tal cosa te genera inseguridad y empiezas a cambiarlas, te das cuenta por qué pasaron y empiezas a cambiarlas. También te puedo recomendar ciertos autores, te digo, puedes ver más de Sigmund Freud, que investigaba mucho esto del subconsciente, o por ejemplo uno que me gusta mucho que es más de índole de desarrollo personal, es Brian Tracy, que también habla mucho del subconsciente, la mente subconsciente y cómo te influye. También puede ser un buen autor que te pueda ayudar. Y estas son algunas recomendaciones que yo te puedo dar. Repito, es un camino que tienes que recorrer tú, porque cada quien vive la vida de manera distinta y por tanto cada quien va a tener su propia manera de cumplir estos requisitos para poder recuperar su yo. Esto es un camino que tienes que recorrer. Es difícil lograr adaptarte a lo que la sociedad dice mientras logras cumplir tus exigencias más básicas y mientras logras cambiar tu subconsciente. Pero es un camino que vale la pena porque al otro lado del túnel te conoces a ti mismo. Al otro lado del túnel te das cuenta de quién eres y al otro lado del túnel empiezas a poder cambiar tu vida por el poder mental que empiezas a adquirir. Espero que puedas entender que no te puedo dar una solución específica, porque no puedes dar una solución única a un problema diverso. Y espero que hayas podido aprender un poco de esta parte. Es un tema que la verdad me motiva mucho, porque es algo que no se dice mucho. Es más fácil venderte los hábitos, es más fácil venderte la moto de que si repites 100 frases al día lo puedes lograr. Que digo, de hecho eso es una técnica para cambiar el subconsciente. Pero hay que entender que hay más detrás. Si no logras entender tu mente a fondo, no cambias tu mente. Si no cambias tu mente, no cambias tu realidad, porque tu realidad viene de tu mente. En gran medida, ¿no? En cómo la interpretas. Y bueno, ya, ahora sí, ya sin más, me voy a despedir de este video. Ya saben que me gusta hacer las despedidas largas, pero en este caso no, porque hay cosas que hacer. Entonces ya, sin más, ahí nos vemos. Se la guachan, se la lavan.